Y hoy vamos a descubrir que la Biblia me enseña que yo tengo que orar por mis enemigos. Pero cuando yo leí en la escritura que tenía que orar por mis enemigos, muchas veces me pregunté y yo decía, Señor, está bien, acepto que tengo que orar por mis enemigos, pero ¿cómo oro por un enemigo? Si me dices que ore por mi esposa, pues yo sé cómo orar por mi esposa porque no es mi enemiga. Si me dices que ore por mis hijos, pues sé cómo orar por mis hijos porque no son mis enemigos, aunque aclaro que algunos quizá en casa puedan tener a una esposa que se comporte como enemiga o a unos hijos que probablemente sean sus enemigos. Y lo vamos a ver en la escritura, ¿verdad? Jesús lo dijo. Pero cuando Dios dice en su palabra, oren por sus enemigos, yo me pregunté varias veces si cómo se ora por un enemigo. ¿Cómo se ora por un enemigo? ¿Cómo se ora por una persona que te ha afectado? ¿Cómo se ora por una persona que ha creado disensión quizá en mi familia o que ha creado disensión o división quizá en la iglesia o que ha creado disensión o división quizá en alguna área de nuestra vida que estamos nosotros viviendo cada día? Porque yo quiero decirle que las disensiones no solamente afectan la iglesia, las disensiones afectan las familias, las disensiones afectan las empresas, los negocios, las disensiones afectan grandes amistades. De hecho, la Biblia dice que el chismoso puede hacer que los grandes amigos se separen. Así que tengamos cuidado con a quién estamos escuchando. Porque si escuchamos a un chismoso, puede ser que ese chismoso haga que yo tenga una disensión con un gran amigo de quizá toda la vida y entonces podamos separarnos. Mateo capítulo 5, por favor, versículo 43 y 44. Quiero rogarle que usted me preste toda su atención, que use su Biblia cuando estamos leyendo la palabra, para que compruebe lo que estamos predicando con sus propios ojos. Mateo en el capítulo 5, versículo 43, Jesús habla estas palabras y nos dice, oísteis que fue dicho, hablando de la enseñanza del Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Escuche, pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y aquí está la instrucción: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Otra versión dice, oren por aquellos que los calumnian, por aquellos que los maltratan. Ora por este tipo de personas. Y normalmente personas que nos calumnian, personas que nos maltratan, personas que nos persiguen, son personas que nos quieren hacer daño, a las cuales podemos llamar enemigos. Y Jesús está diciendo aquí, ustedes oyeron que se les enseñó que hay que amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Yo quiero decirle, amado hermano, que en el Antiguo Testamento la ley especificaba amar a tu prójimo, pero los rabinos y los fariseos se encargaron, escúcheme bien, de hacerle creer a la gente que cuando Jesús hablaba de amar al prójimo, solamente se hablaba de amar a tus semejantes o amar a los que eran de tu propio pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Israel, cuando entendía amar a tu prójimo, ellos entendían amar a los que eran judíos, a los que eran de su propia raza, y todos los demás para ellos eran ajenos al pacto de Dios y por lo tanto eran enemigos.
Entonces escúcheme bien, durante mucho tiempo el pueblo de Israel vivió con esta enseñanza hasta que Jesús llegó. Y entonces Jesús les dijo: ustedes oyeron que se tiene que amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Pero Jesús les dice: les voy a aclarar algo. Y lo que les quiero decir es que tienen que amar a sus enemigos, tienen que bendecir a los que los maldicen, tienen que hacer bien a los que les aborrecen y inclusive tienen que orar por ellos. Así que esa es la pregunta, o esta es la instrucción que el día de hoy nos está sirviendo como tema en nuestro mensaje. ¿Cómo se ora por un enemigo? Porque es un mandamiento que Jesús dio y lo tenemos que cumplir. ¿Cómo ora usted por un enemigo? Ahora, le pregunto esto porque, escuche bien, ¿quién de aquí puede decir: yo no he tenido enemigos? A ver, alguien de verdad. Yo estaba pensando en esto anoche y decía: ¿quién de la iglesia o quién del mundo puede decir: yo nunca he tenido enemigos? Habrá alguien que diga: no, yo soy una blanca palomita, una moneda de oro, a todo mundo le caigo bien y nada ni nadie, con nadie he tenido una diferencia, no tengo enemigos. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha tenido un enemigo? Si nadie levanta la mano, eso significa que todos en algún momento hemos tenido enemigos. Présteme su atención acá. ¿Está conmigo? Ok, todos hemos en algún momento tenido enemigos. Ahora escuche bien. ¿Sabe por qué? Porque escuche esto que le voy a enseñar. Es más fácil hacerse de enemigos que de amigos. ¿Por qué digo esto? Santiago en el capítulo 3, en el versículo 2 dice que todos, escuche bien, todos ofendemos muchas veces. Y aquel que no ofende con palabra es un varón perfecto. Pero en realidad sabemos nosotros que en algunas ocasiones nuestra lengua nos mete en problemas. ¿Sí o no? Bueno, al menos la mía me ha metido en problemas. ¿La de usted le ha metido en problemas? ¿La de otros en el trabajo le han metido en problemas? Claro, ¿por qué? Porque ofendemos muchas veces y a veces ofendemos a la gente, escúcheme bien, sin nosotros darnos cuenta. Inconscientemente, de repente tú sabes que alguna persona está molesta o está sentida contigo y tú dices: ¿pero por qué? Es que pasó esto, es que pasó lo otro, yo me sentí mal, y usted ofendió a alguien sin querer. Es más fácil hacerse de enemigos que hacerse de amigos. Mira, simplemente, ¿quieres hacerte enemigo de una mujer? Que una mujer le diga a otra que está gorda, ya la hizo de enemiga. Cuando una mujer llega con: ay, manita, como que la cuarentena te está haciendo bien, como que te veo más chonchita. Y no, hombre, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres que le digas eso? Porque cuando le dices a una mujer esto, entonces estás hiriéndole en su ego, en su egolatría, y la mujer dice: ay, esta me la desgreño. ¿Está conmigo? ¿Sí? De esa manera parece ser que no se puede hacer enemiga a una mujer. Ahora, mire a veces qué tan fácil se puede hacer enemigo a un hombre. Mientras que a la mujer, si le dices gordita, se puede hacer enemiga. A un hombre, si tú le haces sentir o le dices que está viejo, entonces el hombre: ay, no, hombre, viejos los cerros. Porque a veces no queremos aceptar que los años están pasando, que nos está floreando por acá las canas, y que ya nuestras habilidades y que ya nuestras fuerzas ya no son las mismas capacidades, que nos estamos haciendo viejos. Pero no le digas a un hombre que está haciéndose viejo, porque te lo puedes hacer o echar de enemigo. Yo sé que algunas mujeres le dicen a su esposo: oye, viejo, de cariño. Pero una cosa es cuando le dices de cariño y la otra es cuando en realidad le estás diciendo: ya estás viejo. Y sabes cuando más se siente feo esto,
cuando viene de un hombre a otro hombre. Ah, cala, me está diciendo viejo, me está diciendo que ya no puedo jugar, me está diciendo que ya no puedo meter goles como antes, me está diciendo que una carrerita ya necesito tanque de oxígeno. ¿Ahora qué? Dicen por ahí. Es muy fácil hacerse de enemigos. Y escúcheme bien, qué difícil es hacerse de verdaderos amigos. ¿Sí o no? Si me pusieran a mí a contar entre mis amigos y mis enemigos, wow, sería algo interesante y pensar y decir, ¿qué tengo más? ¿Amigos o enemigos? Y la verdad no me he puesto a pensar ni a contar, y tampoco usted se ponga a pensar ni a contar, porque probablemente caeremos a la realidad de que quizá algunos tengan más enemigos que amigos. Porque le repito, es más fácil hacerse de enemigos que de amigos. El apóstol Pablo inclusive decía que él se hacía de enemigo a la gente simplemente por decirle la verdad. Los que hemos leído la escritura nos damos cuenta que es lo que dice San Pablo en Gálatas capítulo 4, 16. Él decía, me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Y ¿sabe qué? Cuando pienso en esto digo, ay Señor, creo que si me pongo a hacer un recuento, si tengo más amigos que enemigos, probablemente tengo más enemigos que amigos. ¿Y sabe por qué? Porque he decidido ser un predicador de la verdad. Porque he decidido que no importa que tengamos una amistad con alguna persona o con un líder nos llevemos muy bien o con mi propia familia nos llevemos muy bien. Cuando se trata de ir a la verdad de la palabra de Dios va a ir por encima de cualquier amistad, va a ir por encima de cualquier parentesco, porque la palabra de Dios es la autoridad máxima. Y tenemos que respetar y honrar la palabra de Dios sobre cualquier otra palabra. Así que probablemente yo y muchos otros siervos de Dios tengamos más enemigos que amigos. Es tan fácil hacerse de enemigos. Recuerdo que mi padre decía algo interesante. Cuando él veía que niños de la iglesia se peleaban, niños pequeños, él se ponía a reír y decía a mi padre, ay, me encanta mucho cuando veo a los niños pelearse. Dice, pero me encanta más cuando veo después a las mamás pelearse, después de ver a sus hijos pelearse. Me encanta más, ¿por qué? Porque los niños después de pelearse van a andar juntos otra vez. Van a andar ahí otra vez abrazados, jugando fútbol. Van a estar otra vez ahí jugando a las muñequitas. Pero las mamás, por el simple hecho de ver que un niño le pegó a otro niño, se van a enojar, se van a poner picudas, trompudas, se van a dejar de hablar y va a decir, ay, la hermana fulana no vio como su niño le pegó a mi niña. Y bueno, para eso tienen, para que estén disgustadas durante un buen tiempo. Es muy fácil hacerse de enemigos. Y como es muy fácil de hacerse de enemigos, yo quiero decirle algo. Aún Dios tiene sus enemigos. ¿Había pensado en eso? Ahora, ¿Dios tendrá más amigos o enemigos? Si pensamos en Él, porque estamos hablando de nosotros y quiero que analicemos a Él, porque Él es el que nos está diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Él es el que nos está diciendo que tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Él es el que nos está diciendo que yo tengo que orar por aquellos que me ultrajan, que me calumnian, que buscan mi mal. Él es el que me lo está diciendo. ¿Y sabe por qué? Porque aún mismo Él tiene enemigos. Cuando yo hablo de los enemigos de Dios, escuche bien, no solamente me refiero a los que conocemos, que es Satanás y sus demonios, que son sus enemigos más conocidos. La Biblia me muestra que Dios tiene más enemigos que esos. La Biblia me muestra
que todo aquel que se hace amigo del mundo, lo dice Santiago, se constituye, dígalo, enemigo de Dios. Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así que toda la gente que ame al mundo, toda la gente que esté a favor de lo que el mundo ama, toda la gente que esté a favor del pecado, se constituye un enemigo de Dios. Y son palabras que están escritas en la escritura, hermanos. Jesús lo dijo, ¿verdad? El que no es conmigo, en Lucas 11:23, el que no es conmigo es contra mí. Así que hay muchos que también se constituyen enemigos de Dios, porque si tú no estás viviendo conforme a la palabra del Señor, si usted y yo no estamos apoyando lo que a Dios le agrada, nos estamos entonces constituyendo en enemigos de Dios. Así que Dios tiene demasiados enemigos de acuerdo a esta descripción. Por eso la Biblia dice que el camino a la vida eterna es angosto y pocos son los que caminan en ese camino. Pero el camino que lleva a la perdición dice que es un camino amplio, y tristemente dice que muchos son los que caminan en este camino. Así que escuche esto: si en verdad amamos a Dios, si en verdad amamos a Dios, nos sentiríamos profundamente heridos si alguien lo odia. Esto es importante. Si usted ama realmente a Dios y su palabra, si usted es realmente un amigo de Dios, usted se tendría que sentir sumamente herido, sumamente triste cuando alguien odia a Dios, o cuando alguien hace algo en contra de la palabra de Dios, o cuando alguien apoya el pecado y no la palabra de Dios, o cuando alguien le dice blanco a lo que es sucio. Tendríamos nosotros que sentirnos completamente tristes si es que somos realmente amigos de Dios. Pero no, si no somos realmente amigos de Dios, entonces no me importa cuando la gente blasfeme contra Él. Entonces no me va a importar cuando se dicten leyes en contra de su palabra. Entonces no me va a importar que alguien por ahí predique algo que no dice la escritura. No me va a importar a mí. ¿Por qué? Porque no soy verdaderamente amigo de Dios. Pero si hay una relación verdadera con Dios, todo lo que blasfeme el nombre del Señor me va a poner a mí triste, me va a poner a mí enojado, me va a poner a mí, ¿por qué no decirlo?, profundamente herido. ¿Por qué? Porque amo a Dios y amo su palabra. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman su palabra? ¿Cuántos son amigos de Él? Si somos amigos de Él, Jesús decía: vosotros sois mis amigos si ustedes hacen lo que yo digo. Claro, hay mucha gente que se quiere decir amiga de Cristo, hay mucha gente que se proclama cristiano, pero si no estamos haciendo lo que Él dice en su palabra, realmente no somos sus amigos. Así que es triste decir lo que le voy a decir, pero aún dentro de la iglesia Dios tiene enemigos. Qué triste es esto. Aún dentro de la iglesia Dios tiene enemigos. Pero avancemos en este tema esta tarde. Los enemigos son tan fáciles de hacer que no solamente Dios tiene enemigos, sino que los enemigos, escuche bien, pueden estar en nuestra propia casa. Una cosa es que estén dentro de la iglesia, y otra cosa es que los enemigos puedan estar dentro de mi propia familia, dentro de mi propia casa. Y sabe, cuando hablamos de las disensiones hace unos días, Jesús estaba precisamente profetizando esto. Y Él decía: pensaron que vine a traer paz. No, no les vine a traer paz, sino disensión. Así lo dijo Jesús en los versículos que estudiamos hace 8 días. He venido a traer
disensión, a poner al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, a la madre contra la hija y la hija contra la madre, y como se lo dije, ¿verdad? A la nuera contra la suegra, lo cual ya dijimos que no es una novedad, porque siempre la nuera está contra la suegra en la mayoría de los casos. Aunque hay nueras que quieren mucho a su suegra. Lo repito otra vez porque se oyó un silencio sepulcral. Aunque hay nueras que quieren mucho a su suegra, y hay suegras que quieren mucho a su nuera o al yerno. Solo un aleluya. Mire, vamos a descubrir cómo orar por los enemigos, porque puedes tener enemigos en el mundo. Puede haber enemigos dentro de la iglesia, pero puede haber enemigos en la casa. Y como dice un título, creo que es de una película, algunos probablemente hasta están durmiendo con el enemigo. Hello, ¿se escuchó? De verdad. Algunos probablemente están durmiendo con el enemigo o con la enemiga. Entonces yo tengo que descubrir que si en mi casa tengo un enemigo o una enemiga, Dios me está diciendo en la palabra, tienes que orar por ella. Tienes que orar por él. ¿Sí? Tienes que orar por esa persona, porque los enemigos pueden estar dentro de tu propia casa. Así que escuche, amada hermana, ¿verdad? Si usted piensa que su esposo la tiene a usted como enemiga y ya no la quiere, quizá, o ya no la ama, la maltrata, llegue un día usted con él cumpliendo la palabra de Dios y dile, mira, amado mío, si tú no me quieres como tu mujer, si tú no me quieres como tu esposa, entonces ámame y quiéreme como tu enemiga. Porque la Biblia dice, ama a tus enemigos. Si no vas a orar por mí como mi esposa, como tu esposa, si no me vas a bendecir como tu esposa, bendíceme como tu enemiga. Wow. Increíble, ¿no? Porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Aprendimos que las disensiones se dan en la casa cuando alguien en la casa puede tomar una decisión a favor de la palabra, que quizá el otro diga, bueno, a mí no me gusta la decisión que tú estás tomando, y entonces pueda haber separación en la misma casa. Pero Jesús dijo bien claro, ¿verdad? El que ama a padre, madre, hermano, etcétera, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significa esto? Lo que le decía yo hace unos días, tenemos nosotros que aprender a separar lo sagrado de lo familiar. Porque si no aprendemos a hacer esto, nos vamos a meter en problemas. Y aunque aprendamos a hacerlo, también nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué? Porque cuando el padre dice, yo quiero de servir a Jesús, pero la esposa dice, yo no quiero servir, ahí hay una disensión, ahí hay una enemistad. Cuando los padres dicen, queremos servir a Jesús, pero los hijos dicen, nosotros no queremos servir a Jesús, entonces ahí hay una enemistad y se cumple lo que dice la palabra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Piense un momento, por favor. ¿Alguien estará durmiendo con el enemigo? Qué bueno que nadie dijo amén. Porque si no, el pleito sería más grande. Le voltearía a ver la enemiga y dijiste amén. O le voltearía a ver el enemigo, ¡ay! Dijiste aleluya. Mire, nos cuesta reconocerlo, pero a veces hay enemigos en nuestra casa. Entonces vayamos a responder esta pregunta. ¿Cómo puedo orar por mis enemigos? Si los enemigos los tengo en la iglesia, si los enemigos los tengo
fuera de la iglesia y quizá hay enemigos aún dentro de mi casa. ¿Cómo puedo yo orar por mis enemigos? Salmo 69 me da una oración o una de las oraciones del salmista, de las oraciones que algunos teólogos y estudiosos de la palabra le han llamado oraciones, ¿por qué no decirlo?, de venganza, oraciones de ira. Y cuando leemos nosotros los salmos, hermanos, o los que han leído los salmos, encontramos unas oraciones de verdad bien fuertes. Oraciones que algunos cristianos hoy en día, cuando tienen una enemistad con alguien, quisieran ir a uno de estos salmos como el Salmo 69 y empezar a leerlo y a orar. Aquel me hizo esto, muy bien, voy a leer el Salmo 69 y lo voy a repetir sobre él varias veces. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra del Señor. Acuérdense que Jesús vino a darles a los que lo escuchaban un nuevo mandamiento. Ustedes escucharon amar al prójimo, pero aborrecer al enemigo. Y Jesús vino a darles realmente el corazón de Dios a su pueblo, diciéndoles que no se trata de amar al que me ama solamente, no se trata solamente de estar bien con aquel que me cae bien, se trata también de poder nosotros procurar el bien de aquellos que no nos quieren. Yo sé que estas predicaciones no sacan tantos amén, pero me estoy dando cuenta que la palabra está cayendo en buena tierra porque todos en algún momento hemos tenido enemigos. Hay gente que nos ha herido, hay gente que te ha maltratado, hay gente que te ha traicionado, hay gente que se ha burlado, ¿por qué no decirlo?, de ti. Hay gente que nos ha visto la cara, como decimos, o le ha visto la cara a usted, o nosotros se las hemos visto a ellos, ¿por qué no decirlo, verdad? O nosotros les hemos fallado a ellos, o nosotros les hemos traicionado a ellos, como sea, pero de una u de otra manera hemos sido heridos. ¿Cómo oro por personas que me han herido, por personas que me han maltratado? ¿Cómo oro? El salmista en el Salmo 69 comienza a decir estas palabras, palabras que nos van a enseñar a orar por aquella suegra que usted quizá no quiere mucho, por aquel compañero de trabajo que le está haciendo los días pesados, por aquel compañero o compañera de trabajo que le anda buscando una cosita nomás para que a usted la corran, porque a veces hay enemigos en el trabajo. ¿Quién tiene enemigos en el trabajo? ¿Nadie? Qué bueno que nadie tenga enemigos en el trabajo, porque sería fastidioso estar trabajando a la par con una persona o una mujer que quiere que te corran para quedarse con tu puesto, ¿verdad? Dios nos va a enseñar en su palabra cómo orar por esa suegra, cómo orar por esa persona en el trabajo que está queriendo que te despidan, cómo orar por esa expareja que te defraudó, que te lastimó, cómo vas a orar por esa persona que te hizo daño, cómo vas a orar inclusive por ese pastor o por ese líder que te dañó, porque a veces los pastores dañan o dañamos a la gente también. Y ¿sabes qué? Usted tiene que orar por un pastor si el pastor le ha dañado. O tiene que orar por un líder si es que el líder le ha dañado. Todo esto tenemos que aprenderlo a hacer. ¿Por qué? Porque es triste decirlo, pero en la iglesia las disensiones hacen que la gente se vuelva enemiga. Y a veces no nos podemos ver unos con otros. Es triste que a veces pasen problemas en la iglesia, se dividan las iglesias y pasen años, y todavía después de los años
una parte esté hablando mal de la otra y echándole tierra y diciendo esto y diciendo lo otro, y ya han pasado años, cuando la Biblia dice que en vez de que estemos echándole tierra o en vez de que estar criticando a la persona, la Biblia dice que tenemos que orar por esa persona que se convirtió en cierta manera en nuestro enemigo, o que no pensó igual que yo, o que me lastimó. Tengo que orar por esa persona. Entonces el salmista comienza a enseñarnos cómo orar por nuestros enemigos. La primera cosa que le quiero enseñar de cómo orar por nuestros enemigos es que al orar por nuestros enemigos, escuche bien, necesitamos nosotros evitar el justificarnos ante Dios. Si usted va a orar por sus enemigos, evite autojustificarse ante Dios. Porque escúcheme bien, este es el primer error que cometemos cuando queremos orar por un enemigo. Usted dobla sus rodillas y entonces nosotros comenzamos, escuche bien, a echarle la culpa a la persona que nos hirió. Abra su corazón, amado hermano, porque Dios nos está hablando. Y se lo está diciendo alguien, escúcheme bien, que ha sido herido varias ocasiones. Se lo está diciendo alguien que ha aprendido esto no solamente en la palabra, sino a través de la experiencia y que lo he vivido, y se lo estoy mostrando en la palabra y también se lo estoy comprobando con mi experiencia. Ha habido ocasiones en las que yo había cometido ese error de ir a la presencia de Dios y comenzar a orar por alguien que me había herido, y comenzaba yo, escúcheme bien, a justificarme ante Dios diciendo: Señor, ¿sabes qué? Yo soy justo, yo hice bien, yo no hice nada malo, Señor. Tú sabes que todo lo malo lo hizo esta persona. ¿Te ha pasado? Si no te ha pasado es porque no has orado por un enemigo. Mira lo difícil que es orar por un enemigo. Es fácil orar por los amigos. Me piden orar por un amigo, amén, Señor, bendícelo, derrama tus bendiciones de lo alto, de lo bajo, de todos lados, que lleguen tus bendiciones sobre él. Pero cuando me dicen ora por un enemigo, la cosa se pone, decimos los mexicanos, color de hormiga. Evitemos este error de orar por un enemigo autojustificándonos nosotros ante Dios. Esto fue lo que hizo precisamente el salmista en el Salmo 69, versículo 16. Mire lo que dice el Salmo 69, versículo 16. Dice: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Mira cómo él está enfocándose en su persona. Sí, quiero que lo note, por favor. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Y mira, tú sabes mi afrenta. Tú sabes, Señor, cómo me trató aquella persona. Tú sabes lo que me hizo. Tú sabes cómo me traicionó. Tú sabes mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Y cuando habla de escarnio, habla de la burla. Se sentía burlado el salmista. Y sabe qué, amado hermano, eso es lo que hiere tanto el corazón de una persona. Que una persona no solamente a veces te falla, sino que después hasta se burla de ti. Eso, yo recuerdo una ocasión que tuvimos una disensión con una familia hace tiempo atrás, y a mí lo que más me dolía y lo que más probó mi carácter y lo que más probó mi dominio propio, escúcheme bien, fue ver que la esposa de esta familia en mi cara me empezara a gritar como si fuera un hombre, retándome en mi propia casa. Y yo: oye, ¿qué te pasa? Eres una mujer. Hablándole hacia un hombre, burlándote de mí, burlándose de mí.
Y eso duele, eso te pega duro en el corazón. Porque cuando es un hombre, bueno, dices, al menos entre hombres nos podemos entender. Pero cuando una mujer ya te hizo un daño, luego viene a tu casa y te grita en tu casa y se burla de ti y te lo está diciendo, y tú dices, bueno, y a la mujer ¿cómo le doy? Yo recuerdo que en esta ocasión, la verdad que me hervía la sangre, hermanos. Yo no le deseo a nadie esa experiencia, que una mujer te rete como si fuera un hombre. Yo no le deseo esa experiencia a nadie. Así que, hermanas, no reten a sus maridos. Amén. No se ponga al tú por tú con el marido, porque el marido la puede descontar con un 5 santo. Llevarla a la lona rápido. Y no va a tener el referee ni tiempo de contar 1, 2, 3 cuando usted ya está noqueada. Ahora, no estoy enseñando que les van a pegar, ¿ok? Estoy enseñando que no se ponga al tú por tú con un hombre, hermana. Que no se burle de un hombre. Porque el hombre, si no tiene el temor de Dios en su corazón, si no tiene el dominio propio bien aferrado bajo el Espíritu Santo de Dios, ese hombre puede perder la cabeza y puede cometer una locura. Y eso es lo que el diablo quiere, que cometamos locuras, que destruyamos a nuestros enemigos, que nos burlemos de ellos como ellos se están burlando de nosotros. Pero Jesús en su palabra dice, no, hijo, quiero que los bendigas. Aleluya. Quiero que los ames. Y quiero que ores por ellos. Qué tremendo. Nos está poniendo el Señor ahora sí la vara alta. ¿Sí? Entonces mire el salmista cómo se estaba autojustificando delante de Dios a la hora de orar por sus enemigos. Estoy acongojado, dice. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. O sea que nadie vino a compadecerse de mí. Yo estaba ya solito, estaba yo llorando, despedazado, y nadie se compadeció de mí. Consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed, dice, me dieron a beber vinagre. Entonces entendemos aquí en la Escritura que debemos evitar ese error de echarle la culpa o toda la culpa a aquella persona que nos ofendió. Normalmente, amado hermano, cuando hay un problema, cuando hay una disensión, escuche bien, normalmente hay culpa de ambos lados. Normalmente. Por lo tanto, escuche bien, cuando usted vaya en oración delante de Dios a orar por una persona que ha ofendido, no trate de echarle toda la culpa solamente a aquella persona. Analícese delante del Señor y reconozca que Dios conoce todos los detalles. Porque a veces no tenemos testigos para comprobarle a las personas que probablemente la culpa no estuvo de ambas partes, que probablemente fue de una parte o de la otra parte. Y a veces cuando esto no se puede comprobar porque no tienes testigos, tienes que entender que hay un testigo en los cielos. El testigo que miró todo, que escuchó todo, que oyó hablar a las dos personas que tuvieron la disensión. Y ese testigo, escúchame bien, cuando tú vas en oración a orar, ya no necesita tanto que le cuentes todos los detalles de la disensión. Ya no necesita tanto que le eches la culpa al otro, porque él ya conoce quién realmente tiene la culpa. ¿Me estoy explicando? Él ya conoce realmente a quién le ganó la carne. Él ya conoce realmente quién no se sujetó a la palabra. Él ya conoce realmente quién fue el que tomó una decisión equivocada, el que dejó que su carne, ¿verdad?, viniese y actuara de una manera impropia. Él ya lo sabe. Y escúcheme bien,
a Él no lo podemos engañar. Entonces, en vez de venir en oración y autojustificarse, hacerse usted la víctima y decir: ay Señor, yo soy la víctima. Ay Señor, mira cómo me dejaron, me despedazaron, se burlaron de mí. Mira Dios, aquellos son los malos, yo soy el bueno. Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Momento, los detalles ya los conozco. Yo conozco todas las cosas. Así que deja de autojustificarte. Permite que sea yo el que te justifique. Amén. Por eso en Lucas 16:15 Jesús hablaba con los fariseos y les dijo estas palabras: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Escuche esto: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios, que conoce todas las cosas, de cómo sucedieron las cosas. A veces nosotros podemos decir: no, es que la culpa la tuvo este es el bueno, este es el malo. Dios, que conoce todas las cosas, a veces nos va a decir: ¿saben qué? Lo que para ustedes parece bien, lo que para ustedes parece que la persona es correcta o que está en lo bueno, yo quiero decirles que para mí puede ser totalmente distinto. Porque Dios es el que conoce realmente todas las cosas. Así que dejemos entonces que sea Dios el que obre y no nosotros los que echemos la culpa a las demás personas. Porque es muy fácil echar la culpa a las demás personas y lavarnos las manos como lo hizo Pilato. Es muy fácil decir: ay, es que es mi esposo, él es el que me maltrata, él es el que me trata mal, él es el que no tiene a Dios, él es el que no busca a Dios, él es el malo, él es el esto, es el otro. Y que le des toda la lista al esposo, o viceversa: es mi esposa, ella es la que es insípida, ella es la que no me ama, ella es la que no me abraza, ella es la que no quiere salir conmigo, ella es la que está gorda, y todas las cosas. No le digas gorda a tu esposa, hombre. Al menos díselo con cariño: gordita, gordis, cachetitos. Y anímala. Si no la quieres ver gordita, anímala a comer bien y anímala a jugar, anímala a hacer un poquito de ejercicio y llévala a comer saludable. Cuando oremos por los enemigos, debemos orar por ellos, escúchame bien, dejando lugar a la venganza de Dios. La Biblia dice claramente en Romanos 12:19 lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aunque probablemente algunos quisieran decir: Señor, yo sé que tuya es la venganza, pero úsame como instrumento. Úsame, Señor. No, amado hermano, si vamos a orar por nuestros enemigos, escúcheme bien, vamos a entender con lo que dice Santiago 1:20. Y Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que evitemos, por favor, orar como oró el salmista. Mire cómo oraba el salmista en el Salmo 69. Vamos a regresar para allá, por favor. Y dice la escritura, Salmo 69, verso 22: sea su convite delante de ellos, o su banquete delante de ellos, por lazo. Otra versión dice: por trampa, que no les aproveche en otras ocasiones. Y lo que es para bien, por tropiezo. El salmista está orando por enemigos. Y note cómo oraba. Mire: sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Wow, qué tremendo es esto, ¿no? Imagínate, está pidiendo que se queden ciegos. Y dice: y haz temblar continuamente sus lomos. En otras palabras, que se enfermen, que tu cuerpo ande temblando, que les dé la
el, la chiripiolca. Imagínate los ciegos y con la chiripiolca. Es lo que está pidiendo el salmista. Por eso le decía, ¿verdad? Cuando alguien te ofende el día de hoy, ves a la Biblia y dices, tengo que orar por mi enemigo. Muy bien, Salmo 69. Señor, que aquella mujer se quede ciega, que todo el cuerpo le tiemble, Señor, que ande toda temblorina. Y estoy orando conforme a tu palabra. Salmo 69. Créalo o no, pero mira, cuando alguien nos falla y alguien nos hiere, y si nos hiere demasiado, nuestra humanidad tiende a desear que le vaya mal. Nuestra carne tiende a desear que le venga una calamidad o le venga una tragedia. ¿Me equivoco? Puro santo le estoy predicando. Nadie tiene enemigos. Creo que el único que tiene enemigos soy yo. A ver, ¿quién ha tenido enemigos? ¿Quién tiene enemigos actualmente? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. Bueno, no gloria a Dios, ¿verdad? Pero, o sea, dije gloria a Dios porque están respondiendo. Pero escuche bien cómo habla el salmista. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Haz temblar continuamente sus lomos. Oiga esto, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Qué terrible esto. Estaba en el espíritu el salmista, ¿eh? Qué bueno que nosotros estamos entendiendo el día de hoy cómo orar por nuestros enemigos. Y qué bueno que Jesús tuvo que venir a enseñar esto. Porque le quiero decir que el Antiguo Testamento está lleno, bueno, no lleno, pero hay muchas oraciones de varios personajes bíblicos que a la hora de orar por los enemigos oraban de esta manera. ¿Sabe por qué oraban de esta manera? Porque ellos no tenían claro, como se lo dije al principio, que se tenía que orar por el enemigo. Ellos tenían claro que se tenía que amar al prójimo, pero no tenían claro que se tenía que orar por el enemigo. Sin embargo, como no sabían ellos que se tenía que orar por el enemigo bendiciéndolo, entonces ellos oraban dándole rienda suelta, si me permite la expresión, a sus emociones, a sus sentimientos, y como se sentían tan atacados, tan adoloridos, entonces de esa manera oraban por los enemigos. Acábalos, Señor. Déjalos ciegos, que les tiemble todo, Señor. Que en su casa no haya morador, que les vaya mal en sus finanzas, que así como se burló de mí, también se burlen de ella, se burlen de él, que así como me engañó a mí, también la engañen a ella, lo engañen a él. Eso no es lo que Dios está pidiendo en su palabra. Dios está pidiendo en su palabra que si vamos a orar por los enemigos, tenemos que dejar lugar a la venganza de Dios. Tenemos que dejar que sea Dios el que nos defienda, porque Él conoce todas las cosas. Porque cuando tú empiezas a defenderte, es como decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Discúlpame, no me gusta cómo eres mi abogado, no me defiendes muy bien, quiero defenderme con mis propias fuerzas. Yo me voy a defender. No, amado hermano, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Deja que Dios te defienda. Deja que el que vio todas las cosas sea el que te defienda. Porque quizá ante los ojos de la gente probablemente tú eres el culpable. Quizá ante los ojos de las personas probablemente
eres una persona que no tiene, como dijera esto, sensibilidad. Probablemente eres el más orgulloso ante todas las personas, pero escúchame bien, el que vio todas las cosas es el que te va a defender. Deja que Él te defienda. ¿Está oyendo esto? Deja que Dios te defienda. No dejes que sean tus manos, tus pensamientos. No dejemos que sea nuestra propia fuerza la que nos defienda. Dios sabe pelear por sus hijos. Y sabe que te confieso que Él ha peleado por mí muchas de mis batallas. Te lo digo por un lado con alegría y por el otro lado te lo digo con tristeza. Te lo digo con alegría porque he visto que Dios es fiel y pelea nuestras batallas. Pero te lo digo con tristeza porque he visto a personas consumirse en sillas de ruedas después de haber atentado contra nosotros y el ministerio que Dios nos ha dado, calumniando y hablando cosas mentirosas. Y que Dios que se dio la tarea de conocer todas las cosas, se encargó también a su tiempo de cerrar la boca de aquellos de nuestros enemigos. Pero yo nunca vine a decirle al Señor: Señor, que acaben en una silla de ruedas, que se consuman sus días en esa silla de ruedas. No, el Señor que sabe todas las cosas, si aquella persona no se arrepiente y no vuelve atrás de su mal camino, entonces va camino a la destrucción. Y la destrucción le vendrá tarde o temprano, pero no es porque tú y yo se la deseamos, sino porque esa persona no se arrepintió. Y con tristeza te digo esto: cuando recibimos noticias, ¿se acuerda de aquella persona así? Murió así. ¿Cómo? Dejemos lugar a la ira de Dios. Dejemos lugar a la ira de Dios. Por último, ¿cómo podemos orar por los enemigos? La Biblia me enseña que debemos orar por los enemigos, no solamente evitando el error de autojustificarnos a nosotros mismos, no solamente dejándole a Dios la venganza. Debemos orar por los enemigos perdonándoles. Yo le pregunto algo: ¿alguna vez usted tuvo la oportunidad de destruir a un enemigo y decidió no hacerlo? Porque mire, a veces puede darse el caso de que usted tenga las pruebas, de que usted tenga todo para poder inclusive irse a los tribunales y ante los tribunales poder destruir a estas personas y decir: mejor no lo hago. ¿Sabes qué, amado hermano? Eso es algo que Dios aplaude. Y ese es el corazón de Dios, de poder nosotros perdonar a nuestros enemigos aún haciéndoles un bien. La Biblia dice: el que te hiere en una mejilla, ponle también la otra. Y quiero decirle algo, aclararle que eso no significa que te dejes golpear por alguien, porque lo hemos malinterpretado tantas veces, que si alguien viene y me pega en una mejilla, entonces yo, como un buen cristiano santo, le digo: ok, pégale a la otra. No, porque me va a golpear. Si alguien viene y te pega en una mejilla, hazte un lado para que no te pegue en la otra. Ponerle la otra mejilla a alguien significa que le hagas un bien a aquel que te hizo un mal. Te vuelvo a repetir esta pregunta entonces: ¿alguna vez has tenido la oportunidad de destruir a un enemigo y decidiste no hacerlo? Si decidiste no hacerlo, eso se llama perdón. Hace mucho tiempo atrás yo recuerdo que alguien tocó a mi carnalidad. Tocó a mi carnalidad y me decía a una persona: pastor, es que estas personas están diciendo que
que usted les robó, que usted no les pagó, que usted esto, que usted lo otro. ¿Y por qué no los demandamos? Así me decía esta persona. ¿Por qué no los demandamos? ¿Por qué no los llevamos a la corte? Porque usted les pagó. Yo dije, claro que les pagué, yo tengo los recibos ante el notario. Es más, el hermano Eli fue conmigo esa ocasión cuando hicimos esos pagos como testigo. Aparte del notario, nuestro hermano Eli lo llevé como testigo extra. Y mira, hermano, nosotros teniendo las pruebas ante notario, con firmas de estas personas y con firmas para testificar todo, era duro y triste escuchar que a mí me estaban calumniando como ladrón. Y si hay algo que daña el testimonio de un pastor o de una iglesia, es cuando a un pastor lo tildan de ladrón. Y sabe que cuando esta persona vino y me dijo, pastor, usted tiene todas las pruebas, ¿por qué no va y los demanda? Honestamente le digo, mi carne comenzó como a saltar. Y dije, meramente sí, pues los voy a demandar. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta que te anden tratando de ladrón? Dígame, para de ahora en adelante decir, ahí viene la hermana ladrona, ahí viene el hermano ladrón. A nadie. Te hieren el alma, te hieren el corazón. Y ¿sabe qué, amado hermano? Tuve que contener mi carne. Y le doy gracias a Dios que aunque tuve la oportunidad de destruir a un enemigo, irnos a las cortes, sacar las copias, porque hasta eso tuvimos cuidado, las copias de los cheques y todo, tenerlo guardado. Hasta el día de hoy lo tengo guardado. ¿Sí? Decidí decir que no. Y aquella persona me decía, pastor, pero ¿por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no se defiende? Me decía, ¿por qué no se defiende? Lo están tratando de ladrón. Defiéndase. Yo que usted me defendía. Claro, es lo que la carne te llama, a defenderte. Es lo que la carne te dice, defiéndete. Porque si no te defiendes, dicen que el que calla otorga. ¿No dice así el dicho? Eso dice el dicho, pero no lo dice la Biblia. Y nosotros como cristianos estamos guiados por la Biblia y no por los dichos. Y yo sabía que si me quedaba quieto y no decía nada, probablemente para algunos estaba otorgando que lo que las otras personas decían era verdad y yo era el ladrón. Me fui en oración y después le respondí a esta persona y le dije, ¿sabe qué? Yo no he venido a este país a andar perdiendo mi tiempo en las cortes. Yo no he venido a este país a estar gastando mi energía, a estar gastando inclusive dinero, tiempo, peleándome con otros líderes o ex hermanos en la fe en las cortes. Dios me trajo a este país a predicar su palabra. Así que yo no voy a hacer absolutamente nada. Prefiero dejarle las cosas a aquel que miró todo desde el principio. Y aunque tenía en mis manos toda la evidencia, y la tengo en mis manos toda la evidencia para destruir a un enemigo, preferí irme por el camino del perdón. Porque cuando Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos, Dios nos pide perdonarlos. ¿Qué significa orar por los enemigos y perdonarlos? Significa que cuando tú ores por ellos, dobles tus rodillas, vas a orar por ellos, pidiendo sobre ellos lo que tú quieres para ti. Perdonar a los enemigos significa orar por ellos, pidiendo sobre ellos lo que tú quieres para ti.
Si realmente los has perdonado, tú no vas a decir, Señor, que se queden ciegos, porque eso no lo quieres para ti. Señor, que le tiemble todo, que se enferme, que se muera. No, porque eso es lo que no tú quieres para ti. Cuando tú perdonas a alguien, vas a orar y le vas a pedir al Señor lo que tú quieres que venga sobre tu vida. Y le vas a decir, Señor, te ruego que tengas salud, porque tú quieres salud. Te ruego, Señor, que tenga finanzas, que nada le falte, Señor, en su casa, porque tú quieres finanzas, porque tú quieres que nadie te falte, que nada te falte, perdón, en tu casa. Tú le vas a decir, Señor, que esa persona tenga bien. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres bien para ti. Padre, que sea feliz, porque tú quieres ser feliz. Padre, que sea bendecido o bendecida. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres ser bendecido o bendecida. Padre, que sea salvo, que sea salva, porque tú quieres ser salvo, porque tú quieres ser salva. Esa es la manera de orar por un enemigo. Por eso la Escritura dice: cuando tu enemigo cayere, no te regocijes. No te regocijes. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a perdonar a nuestro enemigo. Esa es la palabra del Señor, lo que nos está enseñando estas cosas. Porque mire, el salmista, hermano, estaba tan dañado, estaba tan dolido de la traición y de todo lo que le habían hecho a él, que en el Salmo 69, versículo 26 al versículo 28, el salmista sigue expresando sus sentimientos, sigue aflorando sus sentimientos, sus emociones, y él dice estas palabras. Y mire que en sus palabras no hay perdón. Salmo 66, 26 dice: porque persiguieron al que tú heriste y cuentan, oiga, cuentan del dolor de los que tú llagaste. Ahí está, se andaban burlando del dolor de él. Y eso duele, como ya te lo dije al principio. Eso duele, que la gente no solamente te crea problemas, sino que después andan contando, andan pensando que tú eres un tonto, se andan burlando de ti. Y eso duele cuando tú lo escuchas. Por eso el salmista oraba y decía estas palabras: pon maldad sobre su maldad. Mire qué tremendo. Me pagaron mal, pues entonces mal dales, Dios. Me dieron maldición, pues entonces maldición sobre ellos. Por eso en esta iglesia creemos que no devolvemos mal por mal. Amén. No devolvemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecimos, aleluya, sabiendo que fuimos llamados a ser bendición. Ese es el lema de esta congregación. Si usted está en esta congregación, ha sido llamado a perdonar. Si usted está en esta congregación, ha sido llamado a ser una bendición y no a maldecir a los que nos afectan o a los que nos tratan mal. Tenemos que aprender a perdonarles. El salmista no sabía cómo orar y dice: pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Oiga, qué tremendo. Y mire cómo termina: sean raídos o quitados del libro de los vivientes o del libro de la vida y no sean escritos entre los justos. En otras palabras, no me importa si se pierden. Amado hermano, nos tiene que importar cada alma, aunque sea un alma que nos haya herido. Porque todas las almas fueron creadas por Dios y Él vino a buscar a cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, diga conmigo, todos procedan al arrepentimiento. Si vamos a orar por los enemigos, tenemos que evitar esto que hizo el salmista David. Probablemente es lo que nuestro corazón, nuestra carne quiere. Sí, Señor, me abandonó, me dejó, pues que le vaya mal, la maldigo, que no sea salva,
que sus hijos esto, que lo otro. Ese no es el corazón del Señor. Yo les pido que oren por sus enemigos, dice Jesús. Oren por ellos, pero oren perdonándoles. Por eso Marcos capítulo 11 versículo 25, Jesús dice estas palabras: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús estando en la cruz, siendo golpeado, siendo maltratado, el Hijo de Dios que había venido a darlo todo para darnos vida, aún en la cruz lo estaban calumniando. Si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvanos a nosotros. Tú que decías que levantabas el templo en 3 días, a ver. Aún estando en la cruz estaban burlándose de él. Aún estando en la cruz había muchas personas blasfemando en contra de él. Pero a él nos mostró el más grande amor que podemos nosotros mostrar. Y Lucas 23:34 dice que él, en vez de abrir su boca para maldecir, en vez de abrir su boca para pedir una legión de ángeles para que viniera y acabara con toda aquella multitud de blasfemos que lo estaban calumniando, que se estaban burlando de él, Jesús, al contrario, Jesús levantó su voz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Queremos estar contigo. Anhelamos estar contigo, Jesús. Te adoro, te adoro, Jesús. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo sigue siendo fiel es por tu palabra, que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez. Creen que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra, que no me rendiré, yo confiaré. Díselo.
Oh, tu fidelidad permanece para siempre. Tú estás conmigo una y otra vez. Estar contigo, no hay otro. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar, oh, no lo hay. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, nada detiene tu fidelidad, Señor. Fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo. Y tu fidelidad es grande. Oh, tú eres fiel. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito